Sobre la autoridad de Jesús vamos a hablar en esta noche. Quiero explicarles, hermano, algo que es importante tenerlo en cuenta. Cuando el pueblo de Israel, hermano, estaba esperando en el tiempo de Jesús al Mesías, aunque en la actualidad el pueblo de Israel todavía espera al Mesías, porque para ellos Jesús no es el verdadero Mesías. Ellos están engañados por el diablo y ellos están esperando a otro Mesías. En el tiempo de Jesús, cuando Él se manifestó aquí en la tierra como hombre, hermanos, miren que la gente estaban esperando a un Mesías. Un Mesías, hermano, para los judíos era un libertador. Cuando la Biblia habla de que la gente decía Hosana, y cuando la Biblia dice que le preguntaban que si él era el Cristo o el Mesías, hermano, era porque la nación de Israel en el tiempo de Jesús, el imperio que los oprimía, el imperio que los tenía subyugados, era, hermanos, el imperio romano. El imperio romano, hermanos, era un imperio muy cruel, era un imperio perverso, era un imperio diabólico, satánico. Y mira, hermanos, que los hijos de Israel, la nación de Israel, había sido también sometida a pagarle tributo e impuestos a la nación, hermano, de Roma. Y los judíos, hermano, ellos estaban resentidos con esa nación poderosa. En ese tiempo Roma era, hermano, la nación más poderosa de la tierra. En ese tiempo, hermano, Roma es como yo decirle hoy Estados Unidos, como decirle China, Rusia. En ese tiempo, hermano, la nación, hermano, de Roma era una nación que tenía a todos los países del mundo, los tenía, hermano, bajo sus pies sujetados. Pero mira, hermano, que la esperanza que aguardaban los israelitas era que apareciera el Mesías. Pero el Mesías que ellos esperaban era un Mesías, hermano, que tuviera una ideología política y que tuviera, hermano, una ideología de libertarlos de la opresión de los romanos. Cuando se manifiesta nuestro Señor Jesucristo, hermano, en Belén de Judea, ellos, hermano, vieron a Jesús cuando nació, y solamente los que Dios les iluminó y les abrió el entendimiento se dieron cuenta que había nacido el Salvador. Los hombres que vinieron del oriente, que la Biblia dice que eran los sabios que estudiaban astrología, ellos fueron, hermano, a ver al Señor cuando nació, pero fue porque Dios les reveló eso. Pero también en ese tiempo había unos pastores de ovejas que dice la Biblia que el ángel del Señor se les apareció y les dijo: hoy os ha nacido un Salvador. Pero mira, hermano, que en el principio eran pocos los que habían recibido esta revelación de que había llegado el día de recibir al Mesías. Pero cuando Jesús fue creciendo, la gente, hermano, miraba que Jesús se juntaba con pecadores. Miraba que Jesús iba y le predicaba a los publicanos. La gente miraba que Jesús le predicaba a las prostitutas. La gente miraba que Jesús andaba con gente que era, hermano, de ese tiempo era gente, como hoy en día decir, malandros. Y la gente, cuando vieron eso, dijeron: este que va a ser el Mesías, este que va a ser el Cristo que estamos esperando. Porque la ideología de ellos, hermano, era que el Mesías tenía que ser un hombre poderoso para luchar como el rey David, sabio, tenía que ser como Salomón, y tenía que ser un líder político, y tenía que ser alguien que los liberara del yugo de los romanos. Pero cuando Jesús, hermano, Él empieza, hermano, su ministerio, la Biblia habla que les predicaba las bienaventuranzas, y una de las cosas que el Señor les decía es que ellos serían bienaventurados cuando los persigan por causa del reino de los cielos. Pero los judíos no querían oír eso. Los judíos querían oír era a un hombre que les dijera: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, y he sido enviado por Dios, y he venido a libertarlos de estos romanos que los tienen esclavizados. Y escuchen esto con atención: para un judío,
el Mesías no tiene dentro de su ser, no tiene no es divino, para que me entiendan. Para un judío, cuando se habla del Mesías, el Mesías es un rey. Para los judíos, un Mesías, hermano, es un hombre que tiene sabiduría de Dios, tiene poder político, pero no es un Dios. Por eso cuando Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios, cuando Él dijo, yo soy el unigénito del Padre, por eso cuando Él decía, yo soy el Cordero de Dios, ellos decían blasfemo, decían, porque para un judío, en la mente de ellos, era imposible que Dios, el Todopoderoso, se hiciera hombre. Los judíos esperan un Mesías, pero no divino. Ellos esperan un Mesías que es como un presidente, como un gobernante, para que me entiendan. Y cuando Jesús empieza su ministerio, hermano, no fue recibido por los sacerdotes su ministerio, no fue recibido por los fariseos, no fue recibido por los saduceos, porque para ellos el Mesías no tenía que juntarse con pecadores. Para ellos el Mesías tenía que solamente andar con los fariseos, con los de la élite de ese tiempo. Y ellos vieron que Jesús no hacía lo que ellos querían. Y mira, hermano, que Jesús, Él hizo un milagro, hermano. Un milagro hizo. Y el milagro que hizo fue que en una sinagoga de los judíos, un día sábado, dice que Él estaba enseñando la palabra. Y en ese momento que enseñaba la palabra, un hombre que tiene un espíritu inmundo, dice que pegó un grito, pegó un alarido. Y al pegar ese alarido, ese espíritu que había en él reconoce la autoridad que tiene de frente, hermano. Y aquí viene lo interesante, hermano. Mire, los discípulos de Jesús, aunque andaban con Jesús, ellos en un principio no entendían que era Dios. Le voy a poner ejemplos sencillos. Pedro, Juan, Felipe, cuando Jesús les dijo, sígueme, ellos pensaban, este es el Mesías que estamos esperando. Pero ¿qué Mesías era que ellos pensaban que era? Un líder político. Jesús se les fue revelando a ellos, fue, hermano, progresivamente. Hay gente que piensa que cuando Jesús le dijo a Pedro, sígueme, Andrés, sígueme, ellos piensan que de una entendieron que Él era Dios manifestado en carne. Error. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él nunca se le reveló a los apóstoles directamente que Él era Dios manifestado en carne. Él se les fue revelando progresivamente, no fue que se les reveló instantáneamente, porque hay gente que dice, ellos entendieron desde el principio que Él era Dios. No, ellos en el principio pensaron que Él era el que iba a libertarlos de los romanos. Por eso en una ocasión dice la Biblia que habían dos de los apóstoles peleando y decían, Señor, cuando se manifieste tu reino, di, Dios mío, que yo me siente a la derecha y el otro a la izquierda. Y hay gente que piensa que estaban hablando del cielo, allá en la eternidad. No, ellos estaban hablando era de la tierra. Ellos estaban esperando que Jesús se proclamara rey de toda la nación de los judíos, y ellos decían, a mí me va a poner en un puesto importante, Señor. Y el otro decía, y a mí también. Hermano, ellos, ese era el Jesús que ellos tenían en mente. Pero cuando Jesús empieza su ministerio, ellos dijeron, ¿cómo es posible que predique el evangelio a los miserables? ¿Cómo es posible que hable con pecadores? Y ahora, hermano, mire, cuando va a predicar la palabra, el Señor dice que no enseñaba como los fariseos. Los fariseos, hermanos, se basaban ellos para enseñar la Biblia, se basaban ellos, ¿saben qué, hermano? Ellos enseñaban y se basaban en interpretaciones de otros judíos, como decir, ellos iban a enseñar y decían, pues nosotros creemos que esto quiere decir esto según la interpretación de este rabino, según la interpretación de este otro rabino. Pero cuando Jesús predicaba, Él decía, yo soy la verdad. Cuando Él predicaba, Él no decía, yo vengo aquí a dar una interpretación de tal rabino. Él no venía a decir, yo vengo a dar la interpretación de tal estudioso. No, Él cuando predicaba, Él decía, yo soy la verdad. Él decía, yo soy el camino. Y hermano, y para un judío que alguien se atribuya yo soy, es algo, hermano,
profundo. Para nosotros, hermano, decir yo soy es algo normal, pero para un judío, cuando alguien dice yo soy, está dando a entender que es Dios, porque para un judío, cuando alguien dice yo soy quiere decir el eternamente presente, quiere decir el Dios eternamente presente. Y cuando él predicaba, él decía yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la resurrección. Y eso, hermano, no cabía en la mente de ellos. ¿Cómo es que se proclama el gran yo soy? ¿Cómo es que se proclama el pastor de las ovejas? ¿Cómo es que se proclama el camino? Hermano, porque ellos no entendían que Él era el Señor manifestado en carne. Y hoy, hermano, el Señor nos ha quitado el velo, nos ha quitado la ceguera y entendemos que Jesús es Dios manifestado en carne. Jesús es Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Él tiene todos los honores. Él es sumo sacerdote. Él es el apóstol de los apóstoles. Él, hermano, es el Rey de Reyes. Porque hay gente que dice, en la Biblia encontré que Jesús dice que es profeta, y se confunde. Hermano, ¿cómo que Jesús es profeta? Entonces Dios, es que Él es profeta de los profetas. Él es apóstol de los apóstoles. Él es sacerdote de los sacerdotes. Él tiene todos los atributos. Él tiene, hermano, todos los honores, todas las virtudes. Por eso cuando ese hombre que tenía ese espíritu maligno oyó que él hablaba, hermano, se tuvo que manifestar, porque donde está la presencia de Dios, el diablo tiembla, hermano. Donde está la presencia de Dios, el diablo tiene que temblar. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no soporta la presencia de Dios. El enemigo no soporta la unción del Santo. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero mira, hermano, el enemigo, ¿sabe qué hizo? El enemigo quiso darle publicidad al Señor. El enemigo le quiso dar publicidad. ¿Y sabe por qué le quiso dar publicidad? Porque el enemigo, cuando se manifestó, hermano, él habló unas palabras, hermano. Él dijo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y mire que reconocieron esto: yo reconozco que tú eres el Santo de Dios. Hermano, yo les digo algo. El demonio dijo: yo reconozco que tú eres el Santo de Dios. Y cualquier hermano puede decir: ¿y por qué el Señor lo manda a callar al demonio si estaba diciendo lo correcto? Es que Jesucristo no necesita publicidad del diablo, hermano. Jesucristo no necesita publicidad de los demonios para saber que Él es el Santo. Él es santo, sea que lo reconozcan o no lo reconozcan. Él es el Rey de Reyes, sea que lo reconozcan o no lo reconozcan. El demonio dijo: tú eres el Santo, tú eres el Santo. Pero Él dijo: cállate, hermano. Por eso, hermano, cuando uno ora por liberación, hay gente, hermano, que le gusta hablar con los demonios. Hay gente que empieza a hablar con los demonios. Usted no ha visto por internet o no ha visto, hermano, cuando hace liberaciones, que la gente se amontona cuando hay un endemoniado y empiezan a hablar con el demonio, que dígame esto, que dígame aquello. Hermano, a los demonios no hay que ponerles, hermano, conversa, hermano. Cuando se ora por alguien que tiene un demonio, hay que reprender, hermano. No hay que ponerse a escuchar, porque hay gente que, hermano, ha caído en este error tan terrible. Hablan con una persona endemoniada y el demonio empieza a hablar tanta cosa y dice verdad y mentira, verdad y mentira. Y hay gente que dice: el demonio habló mal del pastor, el demonio habló mal del diácono. Hermano, cuando se va a orar y se va a reprender un demonio, a los demonios no se les debe creer, porque ellos dicen verdades a medias. Ellos pueden decir algo, pero usted dice: el demonio dijo la verdad. Dicen verdades a medias, para que usted entienda. Ellos dicen verdades acomodadas. Por eso hay gente, hermano, que oye los demonios y dices que el demonio dijo esto. Hermano, el diablo es padre de mentira. A él no se le puede creer nada, hermano. Cuando se quiso manifestar este demonio, dijo: eres el Santo. Dijo: cállate y sal fuera. Usted no oiga, hermano, el enemigo lo que le diga. Aunque lo halague, no le oiga al diablo. Porque cuando te halaga el diablo es porque te quiere llenar de orgullo. Cuando te dice algo bonito es porque te quiere llenar de ego. Por eso usted diga al enemigo cuando le quiera hablar: cállate en el nombre
de Jesucristo. Hermano, mire, Dios liberta a los cautivos, hermano. Dios liberta a los que están atados, hermano. Y hoy más que nunca Jesucristo es el mismo de ayer. Hoy sigue libertando, hoy sigue rompiendo cadenas, hoy sigue salvando al pecador, hoy sigue dando vida eterna y vida en abundancia. Hermano, Dios quiere usar la iglesia de Sotomayor para que mucha gente sea libre del poder de Satanás. Hay mucha gente que está atada por el diablo, pero el Señor va a utilizarte, hermano. El Señor va a utilizarte, hermana, para que mucha gente sea libre de las tinieblas. Hay personas, hermano, que están encadenadas, pero Dios va a usarte para que haya liberaciones poderosas. No se asuste cuando ore por alguien y esa persona caiga en el suelo. No se asuste, es Dios usándolo. Cuando usted ore por alguien y esa persona tocada sea por Dios, no se asuste. Es Dios glorificándose a través de su iglesia, porque la iglesia recibió autoridad y recibió poder, hermano, para aullar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo. La iglesia del Señor es diseñada para libertar a los cautivos, hermano. La iglesia no tiene que tener, hermano, miedo a los demonios, hermano. La iglesia no tiene que tener miedo a los endemoniados, hermano. Los demonios tienen que temerles a la iglesia. A veces se manifiesta un demonio y todos salen corriendo, hermano. ¿Dónde está el Cristo que usted predica? ¿Dónde está la palabra que usted ha creído? Hermano, el demonio es que tiene que salir huyendo, no nosotros, hermano. Porque Dios nos dio poder, autoridad. Y ese poder que Dios nos dio es para vencerlo y hacerlo huir en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Póngase de pie, mis hermanos. Jesucristo en una sinagoga hizo ese milagro, hermano. Y hoy el Señor también sigue haciendo milagros. Él es el que liberta. Él es el que salva. Gracias te damos, Señor, por la palabra que hemos recibido. Oh, bendito Dios, gracias, porque tu palabra habla, Señor, a la iglesia. Tu palabra nos bendice, tu palabra nos edifica, tu palabra siempre es viva y eficaz. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que el Señor use la iglesia de Sotomayor, que Dios respalde esta iglesia, que a través de usted, iglesia, Dios liberte a los que están cautivos por el maligno, que a través de usted, Señor, se glorifique y esas cadenas se rompan, esas ataduras se deshagan, que toda obra del diablo sea deshecha en el potente nombre de Jesús, en el potente nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús. Usted va a ser usado por Dios, usted va a ser usado por Dios y van a ocurrir cosas grandes. Hoy yo le digo, hermano, Dios lo va a usar para que ocurran liberaciones. Aleluya. Deje que se ministre la presencia de Dios a través del cántico que el hermano nos va a guiar. Y alabanza, levantemos nuestras manos y adoremos al Señor, digno de gloria, de alabanza.